Módulo 4, lección 2. Consolidar información de varios archivos tipo CSV ubicados en una misma carpeta con Power Query. Esta lección es continuación de la anterior y mostraremos otra manera de consolidar información y en especial analizaremos en qué casos es más práctica esta opción versus la opción de la lección anterior. En el ejemplo del video se tiene una carpeta llamada Data, la cual hemos descargado dentro de la carpeta Documentos. Y como se aprecia en el video, se tienen dos subcarpetas, cada una con 4 archivos en formato Excel y 4 en formato CSV o formato de textos, separados por el carácter punto y coma, como se aprecia al abrir uno de estos archivos con el programa Notepad. Debes saber que cada una de estas parejas de archivos contiene la misma información, la cual corresponde a un año y un mes determinado. Además, sus datos son los mismos de la lección anterior. La razón por la cual la presentamos en formato CSV y en formato Excel es porque se busca enriquecer la explicación del ejercicio. Para facilitar la explicación del tema, inicialmente moveremos la carpeta 2019 por fuera de la carpeta Data con el objeto de que inicialmente consolidaremos solamente la información del año 2018. Para iniciar este proceso, simplemente vamos a crear un archivo nuevo en Excel y posteriormente vamos a ejecutar la opción desde una carpeta, del submenú, desde un archivo, del menú obtener datos, de la cinta datos, como se aprecia en el video. Para hacer más práctico el proceso, copiaré la ruta de esta área en el programa Explorador de Archivos de Windows para posteriormente pegarla en esta casilla de la ventana Carpeta y hacer clic en el botón Aceptar. La vista previa deja ver que lo que se muestra en ella es la información de los archivos sobre los que nos conectaremos y no sobre sus datos. Por esa razón, requerimos entrar a editar la información. Antes de iniciar con las transformaciones que requerimos hacer, asignaremos a esta consulta el nombre QRY CSV. Recuerde que acordamos utilizar el prefijo QRY para las consultas, ya que sus letras hacen referencia a la palabra query, que justamente traduce consulta. Por su parte, las letras CSV hacen referencia al formato de los archivos que involucraremos en esta primera parte del ejercicio. Volviendo al ejemplo que estamos desarrollando, la primera transformación tiene que ver con el proceso de filtrar solo los archivos CSV o solo los archivos de Excel. De lo contrario, nos conectaríamos a todos los archivos, con lo cual se duplicarían los resultados, teniendo en cuenta que en ambos formatos se tiene la misma información, como ya lo mencionamos. Con el objeto de ir de lo más sencillo a lo más complejo, iniciaremos consolidando solo los archivos CSV. Para eso, se podría filtrar la columna Name, seleccionando la opción Termina con del menú Filtro de texto, para posteriormente escribir la terminación CSV en minúsculas, con lo que solo se mostrarían los archivos de los meses 03 y 04, como se aprecia en la vista previa de Power Query. Debido a que no se mostraron los archivos terminados con la extensión CSV en mayúsculas, queda claro que para el proceso de filtrado, las mayúsculas y minúsculas son distintas. Por tal razón, lo que sigue es eliminar el filtro, o lo que es igual, eliminar el paso filas filtradas del área de pasos aplicados. Continuando con la necesidad de filtrar los archivos CSV en mayúsculas y minúsculas a la vez, sería más práctico recurrir a la columna extensión y antes de filtrar, convertir todos sus valores en minúsculas, para lo cual se debe ejecutar la acción de clic derecho sobre su encabezado, desplegar el menú transformar y hacer clic en el comando minúsculas. Lo que sigue es filtrar el criterio es igual a para posteriormente digitar en esta casilla el texto CSV en minúsculas precedido del carácter punto. Y como se aprecia en el video, se consigue visualizar los archivos de los 4 meses.
Aunque la verdad también se pudo haber obtenido el mismo resultado deshabilitando las casillas con la opción seleccionar todo para después seleccionar la opción CSV como se muestra en el video. Por supuesto, no deje de revisar los pasos grabados en esta área con el objeto de tener presente las acciones que estamos llevando a cabo. A manera de aclaración, queremos decirle que, aunque desde el comienzo se pudo haber filtrado la columna name por la terminación CSV en mayúsculas o la misma terminación pero en minúsculas, con lo cual se hubiese obtenido el mismo resultado, es mejor convertir en minúsculas la columna extensión y después filtrar por dicho criterio, tal y como se explicó, ya que con esto se incluye todas estas posibles combinaciones de las letras mayúsculas y minúsculas en las extensiones de los archivos. Es de aclarar que no es común que los archivos se presenten con todas estas combinaciones de mayúsculas y minúsculas en su extensión. Sin embargo, no vale la pena correr el riesgo de dejarlos por fuera de un proceso de consolidación. Volviendo a la información que se obtuvo al importar los archivos de la carpeta Data, queremos que aprecie tres cosas. Primero, toda la información que estamos visualizando en este momento corresponde a la información de los archivos y no a los datos que estos contienen. Segundo, cada vez que hace clic sobre el área en blanco de los textos de color verde de la columna Content, se visualiza el icono del correspondiente archivo, o si se ubica en los textos de color verde de la columna Atributos, se visualiza una lista extensa de las propiedades de cada archivo, como se muestra en el video. En este caso, sería práctico ampliar esta franja, con lo cual se visualiza mejor toda la información de cada archivo, como se muestra en el video. Como tercer aspecto a tener en cuenta después de importar los archivos de la carpeta Data, es que la acción de clic en el icono que muestra las flechas que apuntan hacia los dos lados de la columna Atributos despliega un menú que le permitirá seleccionar los atributos que desea visualizar como columnas adicionales en esta consulta. Se sugiere que antes de expandir, deshabilite la casilla usar el nombre de la columna original como prefijo, ya que de lo contrario, las nuevas columnas se visualizarán con el prefijo atributos. Cualquiera que sea el caso, la tabla se expandirá de manera significativa, como se muestra en el ejemplo del video. Tenga en cuenta que los atributos que se mostraron en este menú y que se expandieron son los mismos que se mostraron en la parte inferior al seleccionar una casilla de la columna Atributos. Por otra parte, no tenga miedo de expandir la tabla con todas estas columnas, ya que para volver a la normalidad solo tendrá que eliminar el paso Se expandió atributos del área Pasos aplicados, como se muestra en el video. Por otra parte, si analiza con detenimiento, las flechas del botón de la columna Content apuntan hacia abajo, por lo que la acción de clic en dicho botón efectivamente expandirá la tabla hacia abajo, así como las flechas laterales expandieron la tabla hacia los lados. Sin embargo, antes de expandir hacia abajo, Power Query pide que confirme si la información que se muestra en la vista previa está acorde a lo que se espera. Dicha información corresponde al primer archivo que se va a consolidar, como efectivamente se visualiza en el área Archivo de ejemplo. Debido a que todo está bien en la información mostrada, solo resta hacer clic en el botón Aceptar para que después de unos pocos segundos se pueda ver toda la información consolidada, la cual devolveremos a Excel mediante el comando Cerrar y Cargar, como se muestra en el video. Para terminar con la primera parte de esta explicación, crearemos un informe de tabla dinámica en el que ubicaremos el campo Fecha en el área de filas y el campo Valor en el área de valores. Además, ubicándonos en una fecha del área de filas, modificaremos la agrupación de estas fechas, dejando visibles solo los meses y los años, como se muestra en el video. La razón por la cual mostramos la información de esta manera es con el objeto de visualizar mejor lo que sucederá al actualizar la información del año 2019
Es decir, lo que sucede al arrastrar la carpeta del año 2019 a la carpeta Data para posteriormente volver a Excel y simplemente actualizar la consulta. Y como se muestra en el video, efectivamente la tabla dinámica ahora muestra la información del año 2018 y 2019. Antes de continuar, queremos resaltar los siguientes dos aspectos. Primero, debido a que la conexión original de la consulta se hizo la carpeta Data, fue que movimos la carpeta 2019 a la misma carpeta Data. Y segundo, el hecho de que la tabla dinámica se haya actualizado deja claro que al conectarse a una carpeta se incluyen también los archivos de las subcarpetas, tal y como sucedió con los archivos de las subcarpetas 2018 y 2019. Por otra parte, si explora de manera superficial el panel de consultas y conexiones, notará que, primero, el resultado de todo el proceso es una consulta y no una simple conexión como en los ejemplos de las lecciones anteriores. Esto se debe a que participaron varios archivos en un único proceso. Segundo, a pesar de que acá se habla de 5 consultas, en realidad se trata de un proceso interno que automáticamente se creó a partir de varias consultas internas que generó automáticamente Power Query. Y tercero, solo la actualización de la última tabla vuelve a leer la información de las distintas fuentes y las actualiza. La acción del mismo botón actualizar en cada uno de estos iconos enviará un mensaje indicando que son solo conexiones a los archivos fuentes, como se aprecia en el video. Volviendo a la edición de la consulta de la tabla que tiene el nombre QRY-CSV, puede ver que el panel de consulta de la interfaz de Power Query también muestra la misma estructura de conexiones y acciones mostradas en el panel de consultas y conexiones de Excel. Es más, desde acá puede ver mejor de qué se trata cada una de estas transformaciones internas. Por ahora no es importante profundizar en este tema, ya que en este curso el control de parámetros en consulta lo haremos de otra manera y las funciones que trabajaremos en este curso serán exclusivamente las necesarias para resolver la gran mayoría de tareas que necesita todo usuario de Excel avanzado, como lo hemos planteado desde el inicio de este curso, sin necesidad de meternos en la programación de Power Query. Ya para terminar esta lección, explicaremos el mismo procedimiento, pero conectándonos a los archivos de Excel del mismo ejemplo, por lo que generaremos una nueva consulta a una carpeta, seleccionaremos la misma carpeta Data y haremos clic en el botón Editar para que se abra el editor de Power Query. Recordará que lo primero que hicimos antes de iniciar con las transformaciones fue asignar un nombre a la consulta. Siendo coherentes con el nombre de la primera consulta, a esta segunda consulta le asignaremos el nombre QRY Excel, ya que solo traerá los archivos de Excel. Por su parte, la primera transformación tuvo que ver con convertir en minúsculas los valores de la columna extensión. La segunda transformación fue la de filtrar la misma columna y en este caso la filtraremos por las extensiones XLSX para que solo queden visibles los archivos de Excel. Note que a diferencia de la primera parte del video, en esta segunda parte se visualizan los archivos de los años 2018 y 2019, ya que previamente agregamos la carpeta 2019 a la carpeta Data, con la cual nos estamos conectando. Es más, si hace clic en las áreas en blanco de cada celda de la columna Content, aparecerá los archivos a los que nos estamos conectando, así como al hacer clic en las áreas en blanco de la columna Atributos, verá también la lista de atributos de cada archivo con el cual nos estamos conectando. Hasta acá todo ha sido prácticamente igual al procedimiento llevado a cabo con los archivos CSV de la parte inicial de este video. La diferencia inicia al hacer clic en el botón de la columna Content, es decir, el famoso botón con las flechas que apuntan hacia abajo. Dichas diferencias las explicaremos en la siguiente lección,
Por lo que por ahora dejaremos hasta acá, no sin antes mencionar que estamos seguros de haberle aportado los conocimientos necesarios para el proceso de creación de consultas que lean determinados archivos de una carpeta.